Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de energía positiva. Hoy, mis queridos seguidores, nos sumergimos de nuevo en el fascinante mundo del espectáculo turco, y más específicamente en la vida de dos de sus estrellas más queridas y seguidas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como habrán visto por el título, vamos a desgranar las últimas noticias que rodean a esta carismática pareja, y la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿estamos hablando de negocios o de su vida personal? Prepárense porque viene cargadito. Si aún no son parte de nuestra comunidad, ¿qué están esperando? Denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. La verdad es que Hande y Kerem han sido un torbellino de noticias y especulaciones desde que se conocieron en el set de Sen Kalkam. Su química en pantalla traspasó la ficción y se convirtió en una de las parejas más queridas del público, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Y claro, cuando una pareja tiene tanta popularidad, cada movimiento, cada aparición pública, cada publicación en redes sociales, se convierte en objeto de análisis y debate. Por eso hoy, vamos a intentar poner un poco de orden en todo este mar de información y ver qué hay de cierto, qué es pura especulación y qué nos dice el presente sobre su relación, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Empecemos por el terreno profesional, que es donde a menudo surgen las primeras interacciones y las colaboraciones que captan nuestra atención. Desde que Sen Kalkam terminó, hemos visto a Hande y Kerem seguir caminos separados en cuanto a proyectos de actuación, pero eso no significa que no hayan estado activos. Hande, por ejemplo, ha seguido consolidando su carrera, participando en series y películas que han tenido un gran recibimiento. Su talento es innegable y su presencia en pantalla es magnética. Ha demostrado una gran versatilidad, explorando diferentes roles y géneros, lo que solo aumenta su estatus como una de las actrices más importantes de su generación. Recientemente se le ha vinculado a proyectos que podrían marcar un antes y un después en su carrera, explorando quizás mercados internacionales o asumiendo roles más complejos y desafiantes. Por su parte, Kerem Bürsin también ha estado muy ocupado. Lo hemos visto en proyectos ambiciosos, demostrando su pasión por contar historias y su compromiso con su arte. Él, al igual que Hande, es un actor que no teme experimentar y buscar roles que lo saquen de su zona de confort. Su energía y carisma son contagiosos, y siempre está dispuesto a sorprender a su audiencia. Hemos escuchado rumores sobre sus próximos proyectos, algunos de ellos involucrando producciones internacionales, lo que sin duda sería un gran paso para él y para la visibilidad del talento turco en el extranjero. Ahora volvamos a la chispa que encendió todo, su relación. Cuando Hande y Kerem confirmaron su noviazgo, el mundo del entretenimiento turco y sus seguidores estallaron de alegría. Su relación parecía idílica, llena de complicidad, respeto y amor mutuo. Se apoyaban incondicionalmente en sus carreras, asistían juntos a eventos y compartían momentos muy especiales en sus redes sociales, lo que alimentaba aún más la admiración del público. Veíamos entrevistas donde hablaban con ternura el uno del otro, y eso, sin duda, era música para los oídos de sus fans. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la fama, la atención constante y la presión mediática pueden ser abrumadoras. Ha habido periodos de silencio, de ausencia en eventos conjuntos, de publicaciones menos frecuentes, que inevitablemente han desatado especulaciones sobre posibles altibajos en su relación. El tema de la ruptura ha estado presente en los titulares en diversas ocasiones, alimentado por informaciones no siempre contrastadas y por la propia naturaleza del ojo público, siempre ávido de detalles íntimos. Es fácil caer en el sensacionalismo cuando se trata de parejas tan populares. Recientemente han surgido informaciones que sugieren una posible reconciliación o un acercamiento entre Hande y Kerem. Estas noticias a menudo se basan en avistamientos, comentarios sutiles en redes sociales, o declaraciones ambiguas de personas cercanas a la pareja. Por ejemplo, se les ha visto en los mismos lugares en diferentes momentos, o se ha rumoreado sobre conversaciones recientes. Y aquí es donde la línea entre lo personal y lo empresarial se vuelve especialmente difusa. Consideremos la posibilidad de colaboraciones empresariales. ¿Podrían Hande y Kerem estar trabajando juntos en algún proyecto nuevo? A veces una ruptura aparente puede ser una oportunidad para reenfocarse en proyectos profesionales y de repente, ¡bam!, surge una colaboración inesperada que toma a todos por sorpresa. ¿Sería posible que estén planeando una película juntos, una serie, o
Quizás alguna iniciativa de moda o emprendimiento que combine sus talentos e influencia. Ambos son figuras con un gran poder de convocatoria y un público fiel, por lo que una alianza profesional sería una jugada estratégica muy interesante para cualquier empresa o productora. Imaginen el impacto mediático de un regreso juntos en un proyecto de ficción. Sería un fenómeno. Por otro lado, la hipótesis de que están retomando su relación personal también es muy fuerte. Cuando una pareja ha tenido una conexión tan profunda y visible, y cuando el público se ha encariñado tanto con ellos, siempre existe la esperanza de un felices para siempre. Las especulaciones sobre reconciliación surgen ante cualquier indicio de acercamiento, ya sea un like en Instagram, un comentario en una publicación, o un encuentro casual. Y es natural que sus fans lo deseen. Han sido testigos de su amor y desean verlos felices juntos de nuevo. Entonces, ¿qué está pasando realmente? La verdad es que sin confirmación oficial de parte de Hande o Kerem, todo lo que tenemos son teorías y especulaciones. Y seamos honestos, nos encanta especular. Pero también es importante ser respetuosos con su privacidad. Ellos son personas, más allá de sus personajes públicos, y merecen tener su espacio. Si analizamos los indicios que han circulado últimamente, encontramos varias cosas. Por un lado, ambos han estado muy activos en sus carreras, como ya mencionamos. Hande ha estado involucrada en producciones de gran envergadura y Kerem ha explorado diferentes facetas creativas. Esto podría indicar que están enfocados en sus proyectos individuales, o podría ser parte de una estrategia para fortalecer sus carreras antes de un posible regreso conjunto, ya sea profesional o personal. Luego están las supuestas pistas en redes sociales. Un comentario que parece un guiño, una fotografía que sugiere una coincidencia de lugares, o una mención indirecta. Los fans son expertos en detectar estas sutiles señales, y a menudo sus interpretaciones son muy creativas. A veces aciertan y a veces, bueno, la imaginación vuela alto. También hay que considerar la perspectiva de los negocios. Ambos tienen acuerdos publicitarios, marcas que los respaldan, y proyectos de emprendimiento. Si estuvieran trabajando juntos en un nuevo proyecto empresarial, esto podría explicar ciertas interacciones o coincidencias que, desde fuera, podrían interpretarse como personales. Por ejemplo, si están creando una línea de ropa o una campaña publicitaria, esto requeriría una comunicación y colaboración constante. En cuanto a la vida personal, si han decidido darse una segunda oportunidad, es probable que lo estén haciendo de manera más privada y discreta esta vez, quizás aprendiendo de las lecciones del pasado y de la intensidad de la atención mediática. El amor es un camino que a veces requiere un respiro, reflexión y, tal vez, un nuevo comienzo. Lo que sí es cierto es que la conexión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es innegable, ya sea en pantalla, en los negocios o en la vida. Su carisma, su profesionalismo y su química han conquistado a millones. Y esa es una base muy sólida, independientemente de la naturaleza de su relación actual. Creo que es importante recordar que como público, lo que más disfrutamos es verlos brillar, ya sea en sus actuaciones, en sus proyectos o en su felicidad personal. Si están trabajando juntos en un nuevo proyecto, será emocionante ver esa magia renovada. Y si están reconstruyendo su relación personal, les deseamos toda la felicidad del mundo. Al final, lo que más nos interesa es su bienestar y su éxito. Así que para resumir, la situación actual de Hande Erçel y Kerem Bürsin está envuelta en una mezcla de especulaciones sobre su vida personal y posibles colaboraciones empresariales. Si bien no hay confirmaciones definitivas, los rumores de reconciliación y de nuevos proyectos juntos siguen circulando con fuerza. Lo que está claro es que su conexión y su popularidad son factores determinantes en cualquier noticia que los involucre. Ha sido un placer desgranar estas noticias con ustedes hoy. Espero que hayan encontrado esta información interesante y que les haya dado una perspectiva más clara, dentro de lo que cabe, sobre el presente de Hande y Kerem. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que están juntos de nuevo? ¿O están planeando un gran proyecto empresarial? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios de abajo. No sean tímidos, compartan sus teorías y déjenme saber qué les gustaría ver de Hande y Kerem en el futuro. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle a ese pulgar arriba, que nos ayuda muchísimo, y compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de esta increíble pareja. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo del entretenimiento.
Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.